Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast político jurídico del día de hoy. Hoy discutiremos un tema apasionante y debatido, el cual es las ideas políticas y económicas del gobierno cubano. ¿Es un modelo para Latinoamérica? Soy Andrea Vargas Rodríguez y estoy emocionada de compartir mis dos perspectivas, una a favor y otra en contra, y datos sobre este tema tan relevante. Comenzaremos con una pequeña introducción del gobierno cubano. Desde su revolución en el año 1959 se caracteriza por su enfoque socialista, en un énfasis en la planificación centralizada de la economía, priorizando la igualdad social, una fuerte regulación gubernamental de los medios de producción, la resistencia a influencias externas y el reparto de la riqueza. En el ámbito político, el Partido Comunista de Cuba es el partido gobernante y su sistema político se basa en un modelo de partido único en el énfasis de la comunidad del modelo socialista. Pero además sus políticas fomentan la educación y la salud pública, manteniendo una postura soberana. Ahora sí, amigos, en primer lugar empezaremos con la perspectiva a favor. Es innegable que el gobierno cubano ha promovido un modelo político y económico que ha logrado avances significativos en sus sistemas de salud, educación gratuita para su población y la solidaridad social. A pesar de los desafíos económicos y el embargo impuesto por Estados Unidos, algunos datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Cuba ha aumentado constantemente en las últimas décadas y la educación cubana ha sostenido un crecimiento constante en comparación de otros países de la región. El enfoque en la igualdad social y la justicia ha permitido que Cuba se destaque en indicadores claves de desarrollo humano con altos niveles de alfabetización, acceso universal a la atención médica y una fuerte red de protección social. Esto es algo que muchos países de Latinoamérica deberían aprender. El énfasis en la planificación centralizada y la propiedad estatal de los medios de producción han permitido una distribución más equitativa de la riqueza. Cuba ha conseguido disminuir considerablemente la diferencia entre personas de alto y bajos ingresos, así como garantizar el acceso a servicios básicos para toda la población. Según la UNESCO, la tasa de alfabetización en Cuba es del 99.8%, comparación con otros países latinoamericanos. Brasil, aproximadamente 93%. México, alrededor del 95%. Argentina, cerca del 99%. Chile, alrededor del 98%. Uruguay, aproximadamente del 98%. También el rendimiento académico de los estudiantes cubanos y la tasa de deserción escolar son aspectos muy importantes para evaluar del sistema educativo en Cuba en comparación a otros países latinoamericanos y del mundo. Rendimiento académico. En general, Cuba ha sido reconocida por su sistema educativo realmente fuerte. Según datos del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Cuba ha obtenido resultados destacados en áreas como la comprensión lectora, matemáticas, las ciencias en comparación a otros países latinoamericanos. Tasas de deserción escolar. Cuba ha logrado mantener bajas tasas de deserción escolar en comparación con muchos otros países de la región. El gobierno cubano ha implementado políticas que promueven la educación obligatoria y garantiza hasta el nivel secundario, lo que ha contribuido a reducir la deserción escolar. Sin embargo, las tasas de deserción pueden variar en diferentes regiones del país y entre niveles de educación. Esto es crucial para una región donde la desigualdad es un problema persistente.
Este modelo ha sido presentado como una alternativa al predominio del capitalismo en Latinoamérica, ofreciendo una visión de desarrollo basada en la cooperación y la solidaridad. Otro aspecto positivo de la resistencia de Cuba frente a la influencia extranjera, a pesar de las presiones y sanciones, el gobierno cubano ha mantenido su independencia y soberanía. Esto es especialmente relevante en un continente donde la historia está marcada por la intervención extranjera. Asimismo, Cuba ha demostrado su compromiso con la solidaridad y la justicia social al brindar asistencia médica y educativa a otros países, especialmente en momentos de crisis. Este enfoque solidario representa un modelo inspirador para promover la cooperación entre naciones latinoamericanas, defendiendo sus ideas políticas y económicas como un ejemplo de resistencia ante el poder supremo. En resumen, el modelo cubano tiene aspectos valiosos que podrían inspirar a otros países latinoamericanos a priorizar la educación, la salud y la igualdad social. Cuba dispone de un sistema de salud público universal y sin costo. Algunas comparaciones con otros países latinoamericanos son: Brasil, sistema de salud público mixto con desafíos en términos de accesibilidad y calidad en algunas regiones. México ofrece un sistema de salud público, pero la calidad y la disponibilidad puede variar significativamente según la región. Argentina cuenta con un sistema de salud público, pero también con un sector privado significativo. Chile tiene un sistema de salud público y privado con una brecha de acceso entre las poblaciones urbanas y rurales. Uruguay ofrece un sistema de salud público y privado con una atención médica de alta calidad, pero con desafíos de accesibilidad en áreas rurales. Estas comparaciones proporcionan una visión general de cómo se compara Cuba con otros países latinoamericanos en términos de indicadores clave. Según algunos datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Cuba tiene un coeficiente de Gini bajo de Latinoamérica, lo que indica niveles bajos de desigualdad económica, aunque esto no niega el nivel de pobreza que tienen. A continuación daremos algunos datos positivos sobre la economía, la política, la cultura y demás sobre Cuba. Hasta el año 1989 la política social en Cuba logró progresos muy notables en los ámbitos de la educación, la seguridad social, la salud, el empleo y la distribución. En el año 2011 se introdujo nuevas directrices económicas para actualizar el socialismo cubano, bajo el mandato del presidente Raúl Castro. Esto habilitó ciertas actividades económicas limitadas, como la transacción de vehículos y viviendas, junto con el establecimiento de cooperativas no agrícolas. A pesar de su historia, Cuba ha comenzado a aceptar ayuda humanitaria para aliviar el grave escasez que sufre la población. Esto es un paso positivo, ya que la isla ha abierto puertas a la solidaridad internacional. El sistema social y económico cubano de desarrollo socialista, renovado en el año 2021, busca mantener la continuidad del socialismo, perfeccionando los principios que lo representan y fomentando el progreso económico, así como el avance del nivel y calidad de vida con justicia. Crecimiento del sector privado. Se destaca que las reformas han permitido una mayor apertura del sector privado en Cuba, lo que ha llevado a un crecimiento significativo en el número de pequeñas empresas privadas, cooperativas y trabajadores autónomos.
Creación de empleos. Se reconoce que la expansión del sector privado ha contribuido en la creación de empleo en Cuba, ofreciendo nuevas oportunidades laborales y reduciendo la dependencia del empleo estatal. Todos estos datos y cifras son muy importantes para los ciudadanos de Cuba, tanto en sus ideas como en la evolución para mejorar la nación de la isla. Sin embargo, existen desafíos en el sistema educativo cubano, como cuestionamientos sobre el control gubernamental, posibles asociaciones con organizaciones no gubernamentales o entidades educativas privadas, el manejo de su economía y mantener la coherencia y la calidad en un sistema político más abierto. En resumen, mientras los sistemas de salud, educación, economía y las políticas cubanas han demostrado fortalezas significativas, también enfrentan desafíos que requieren atención y reflexión. Amigos, hasta ahora hemos explorado los aspectos positivos de las ideas políticas y económicas del gobierno cubano en su modelo para Latinoamérica, pero ahora es crucial también analizar la parte negativa de este gobierno para mirar ambos lados de la moneda y sacar nuestras propias conclusiones de ella. Ahora, en segundo lugar, empezaremos con la perspectiva en contra. Recordemos que no podemos ignorar las decisiones del sistema cubano. La economía ha estado en recesión durante años, la falta de acción de bienes, las restricciones de las libertades individuales, el limitado pluralismo político y servicios básicos son evidentes. La escasez de alimentos y medicamentos es la realidad para muchos cubanos. También la falta de libertades políticas y de prensa es preocupante. El embargo económico impuesto por Estados Unidos ha tenido un impacto devastador en la economía cubana, limitando su desarrollo y generando dificultades adicionales para sus ciudadanos. Lamentablemente, el Banco Central de Cuba no publica estimaciones detalladas sobre las pérdidas económicas. Sin embargo, se pueden encontrar estimaciones y análisis realizados por expertos económicos y organizaciones internacionales que proporcionan una idea general de cómo ha afectado el embargo a la economía cubana y a sectores específicos como la agricultura, la industria turística y el comercio externo. Impacto en la agricultura. El embargo ha dificultado el acceso de Cuba a insumos agrícolas, maquinaria y tecnología moderna. La imposibilidad de comerciar libremente con Estados Unidos ha limitado las oportunidades de exportación de productos agrícolas cubanos y ha aumentado los costos de importación de alimentos. Según estimaciones del gobierno cubano, el embargo ha causado pérdidas significativas en el sector agrícola, lo que ha afectado la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. Impacto en la industria turística. Las regulaciones estadounidenses han desalentado a los turistas estadounidenses de visitar Cuba, lo que ha afectado negativamente los ingresos por turismo. El embargo ha restringido las relaciones comerciales y financieras con empresas estadounidenses, lo que ha limitado las inversiones extranjeras en el sector turístico cubano. Se entiende que el embargo ha provocado pérdidas millonarias en el sector turístico cubano y ha obstaculizado su crecimiento potencial como fuente importante de ingresos para la economía. Impacto en el comercio exterior. Las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos han dificultado la capacidad de Cuba para comerciar libremente con otros países y acceder a mercados internacionales. Las sanciones financieras han obstaculizado las transacciones comerciales internacionales y han aumentado los costos de las importaciones y exportaciones cubanas. Se
Se estima que el embargo ha provocado pérdidas significativas en el comercio exterior cubano, recurriendo a la capacidad del país para diversificar su base económica y aumentar sus ingresos por exportaciones. Aunque no hay cifras exactas del Banco Central de Cuba, estas estimaciones proporcionan una idea de cómo el embargo de Estados Unidos ha afectado sectores específicos de la economía cubana. Es importante tener en cuenta que el impacto total del embargo es difícil de calcular y que sus efectos se entrelazan con otros factores económicos y políticos en Cuba. La falta de diversificación económica y las limitaciones en el emprendimiento privado ha generado obstáculos en el crecimiento sostenible. La represión de la oposición y la censura de los medios de comunicación independientes son prácticas que no deberían aceptarse en ningún país. Las cifras sobre la migración de cubanos a otros países pueden fluctuar según la fuente y el periodo de tiempo analizado. Por ejemplo, Estados Unidos ha sido uno de los destinos predominantes para los emigrantes cubanos, especialmente desde la Revolución Cubana del año 1959. Entre el año 1959 y la actualidad, millones de cubanos se han establecido en Estados Unidos, principalmente en Florida, según informes proporcionados por la Oficina de la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP. Entre los años 2015 y 2020 se registraron más de 100.000 cubanos que llegaron a las fronteras de Estados Unidos y México en búsqueda de asilo u otras formas de ingreso. Los países más comunes para los cubanos emigrar en Latinoamérica son México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. Estos países han sido atractivos debido a su relativa estabilidad política y económica, así como a políticas migratorias más flexibles. Además, los cubanos también han emigrado a otros países buscando posibilidades como España, Canadá e Italia. Por parte de la economía cubana enfrenta desafíos significativos debido a su dependencia del turismo y la ayuda externa, así como la ausencia de estímulos para la innovación y la inversión extranjera debido al control estatal sobre la mayoría de los sectores económicos. Según datos del Banco Mundial, la economía cubana ha experimentado un crecimiento desigual y enfrenta problemas crónicos de acceso a alimentos y bienes básicos. Agregándole a todo esto, debemos considerar la migración masiva de cubanos que buscan mejores oportunidades en otros lugares. Si el modelo cubano fuera tan exitoso, ¿por qué tantos ciudadanos están dispuestos a arriesgar su vida para escapar? El gobierno cubano ha enfrentado críticas por manejo de los derechos humanos, según informes de las organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch. El gobierno cubano continúa reprimiendo la disidencia y limitando la libertad de expresión con detenciones arbitrarias y restricciones de la sociedad civil. Diversos informes y clasificaciones ofrecen una visión sobre este tema. Es crucial considerar que la valoración de estos aspectos pueden variar según la perspectiva de la organización y el criterio utilizado en cada ítem. Aquí algunos datos. Índice de libertad de prensa. Según el Reporteros Sin Frontera, RSF World Press Freedom Index 2021, Cuba ocupa el puesto 171 de 180 países evaluados. Esto indica que la libertad de prensa está severamente restringida. El control estatal sobre los medios de comunicación y la censura de sus características comunes en el sistema cubano. Libertad política y derechos civiles. En el índice de democracia The Economic Intelligence Unit EIU 2020, Cuba se clasificó como un régimen
autoritario, ocupando el puesto 134 de 167 países evaluados. Este índice mide aspectos como el proceso electoral y pluralismo, el desarrollo del gobierno, la participación ciudadana, la cultura política y las libertades civiles. Informe de Fieldhouse. En el informe Field in the World 2021 de Fieldhouse, Cuba obtuvo una puntuación de 13 sobre 100, lo que califica como no libre. Este informe evalúa la situación de libertad política y los derechos civiles en diferentes países del mundo. Comparativamente, en la región latinoamericana varios países suelen tener índices de libertad de prensa, libertad política y desarrollos civiles más altos que Cuba. Por ejemplo, Uruguay, Costa Rica y Chile son generalmente considerados como países de altos estándares en estos aspectos, aunque también enfrentan desafíos y críticas. Es importante tener en cuenta que esta situación puede ser compleja y puede variar dentro de un país y con el tiempo. Estos aspectos han generado debates sobre la situación a largo plazo del modelo cubano con un referente para Latinoamérica, ya que han demostrado logros significativos en áreas como la educación y la salud. También han enfrentado desafíos importantes que requieren valoración cuidadosa. La isla ha vivido muchos eventos que afectan a todos desde su parte económica como política, tales como la destitución del ministro de Economía. Respalda la idea de que el gobierno está maquillando una oleada de recortes y la teoría de discrepancias. Las estrategias del gobierno cubano para revitalizar la economía, el turismo, la inversión extranjera y el sector privado no han dado resultados deseados. Además, se analiza la crisis multisistemática cubana de sus posibles desenlaces. En conclusión, aunque hay aspectos positivos en el modelo cubano, no podemos pasar por alto sus deficiencias. Debemos buscar un equilibrio entre la justicia social y la libertad individual. A continuación daremos algunos datos negativos de la economía, la cultura, la política y demás sobre Cuba. En el 2020 la economía cubana experimentó una disminución del 10,9% en su Producto Interno Bruto, PIB, lo que representa la peor caída en casi 2 décadas y la tercera más pronunciada desde que se tiene registro. En el año 2020 el PIB per cápita de Cuba fue aproximadamente de $8.389 estadounidenses. Comparándolo con otros países latinoamericanos, vemos que su ingreso per cápita está por debajo de varios de sus vecinos. Por ejemplo, Brasil, $8.919 estadounidenses, Argentina, $9.131 estadounidenses, Uruguay, $16.906 estadounidenses, México, $9.609 estadounidenses, Chile, $15.785 estadounidenses. Entre diciembre del año 2019 y diciembre del año 2020 hubo una inflación del 18,5% debido a la limitación de la falta de divisas. En enero del 2021 Cuba anunció la desaparición del peso cubano convertible CUC, quedando solo el peso cubano CUP como moneda local. Impacto en la calidad de vida. Aunque se menciona que las reformas han brindado nuevas oportunidades de ingresos y mejora económica para algunos cubanos, también se señalan los desafíos persistentes como la escasez de productos básicos, la falta de acceso a tecnología y recursos y la desigualdad socioeconómica. Por otro lado, otros países latinoamericanos han adoptado modelos económicos diversos, desde economías de mercados
abiertos hasta enfoques más intervencionistas. Algunos países han experimentado crecimientos económicos significativos, pero también enfrentan desafíos en términos de desigualdad social, acceso a servicios básicos y estabilidad política. Es importante considerar las diferencias históricas, culturales y políticas entre los países latinoamericanos al realizar las comparaciones. Cada país tiene su propio contexto único que influye en su situación económica y social. Por lo tanto, es fundamental analizar detalladamente cada caso para comprender completamente las complejidades de su desarrollo. En conclusión, el país enfrenta limitaciones en términos de libertades individuales, expresión política y acceso a medios independientes, aspectos fundamentales para el desarrollo democrático. Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, existen restricciones significativas en las libertades civiles y políticas en Cuba. Al comparar datos económicos y sociales de Cuba con otros países latinoamericanos, vemos que existen modelos que han logrado avances significativos sin sacrificar la libertad individual ni depender tanto de ayudas externas. Si bien el gobierno cubano ha logrado avances significativos en términos de igualdad social y solidaridad internacional, también enfrenta críticas legítimas por su falta de libertades políticas y su modelo económico centralizado. Es importante analizar críticamente tanto los logros como los desafíos del modelo cubano al considerar su relevancia para Latinoamérica y el resto del mundo. Muchas gracias por escuchar este podcast del día de hoy. Mi nombre es Andrea Vargas Rodríguez y nos vemos a la próxima. Adiós, feliz día.